Hoy vamos a analizar en profundidad la sociedad de la ciudad medieval, cómo estaba organizada y cómo era la vida que se desarrollaba en sus calles. Para ello, veremos primero la estructura social, después nos centraremos en el papel de la mujer y en la vida cotidiana. Y para terminar, haremos dos análisis prácticos, tipo Pau, para aplicar todo lo que hemos visto. Empezamos por el primer punto, la estructura social urbana. Vamos a ver cuál era la jerarquía de esta nueva sociedad. A ver, lo primero y más importante que hay que entender es que la nueva sociedad urbana es algo distinto al modelo feudal. ¿Por qué? Porque aquí la posición social no venía por estamento, no se heredaba, sino que dependía de la propiedad y del trabajo de cada uno. Vale, entonces, esta sociedad se organizaba básicamente en dos grandes grupos. Por un lado teníamos al patriciado urbano. Ojo, este era un grupo minoritario, la élite. Ricos comerciantes, banqueros, los jefes de los gremios, que claro, acaparaban el gobierno de la ciudad. Y por otro lado estaba el común, que era pues todo el resto de la población. Un grupo súper variado, desde maestros artesanos hasta la gente más pobre. Pero claro, el común no era un bloque uniforme ni mucho menos. Dentro de este grupo también había una jerarquía muy clara. Arriba del todo estaban los maestros de los gremios y los pequeños comerciantes. Después venían los oficiales y aprendices. Por debajo, los criados. Y ya en la base de la pirámide, pues los pobres y marginados que no tenían trabajo y vivían de la mendicidad. Y además de estos grupos hay que hablar de las minorías. Nos encontramos, por ejemplo, con las comunidades judías, que vivían en barrios separados, en las juderías o aljamas. Se dedicaban sobre todo a actividades como el préstamo, el comercio, algunas artesanías muy especializadas y la medicina. Bien, ya tenemos la estructura general. Ahora la pregunta es, ¿y la mujer? ¿Qué papel tenía en la ciudad? Vamos con el segundo punto para ver sus roles y oficios. El trabajo de las mujeres se puede agrupar en dos tipos principales. El primero, los oficios que estaban ligados a la familia. Es decir, las mujeres compartían el trabajo del padre o del marido. Por ejemplo, había orfebres y plateras, pintoras, herreras e incluso trabajadoras en la construcción, que se dedicaban a preparar adobes, tejas o yeso. Y el segundo grupo eran los oficios que ejercían de forma independiente o de servicio. Aquí encontramos trabajos como lavanderas, planchadoras, actrices, cantantes y también algunos roles que eran fundamentales para la comunidad, como el de curandera o el de partera. Pasamos al tercer punto, la vida cotidiana. Y para entender cómo era el día a día, tenemos que irnos a la calle. La calle era el centro de todo, el escenario principal de la vida en la ciudad. Es que la calle cumplía una doble función. Por un lado, era el lugar de trabajo. Ahí estaban los artesanos currando en sus talleres, la venta ambulante, pero por otro lado era el gran espacio social. Allí te encontrabas de todo, titiriteros, juglares, músicos, enfermos pidiendo, mendigos y, muy importante, siervos que se habían escapado de sus señores. Y esto de los siervos huidos es muy interesante, porque para ellos la ciudad era sinónimo de libertad. Había una norma legal que decía que si un siervo conseguía vivir en la ciudad durante un año y un día, se convertía automáticamente en una persona libre. Su relación con el señor feudal quedaba rota para siempre. Claro, no todos los días eran iguales. La rutina diaria era un bullicio constante, un ir y venir de gente de todo tipo. Pero cuando llegaban los días de fiesta, la cosa cambiaba por completo. Las calles se limpiaban, se cubrían con paja y juncos, se colgaban papices, la gente salía a conversar, a jugar, a bailar, y los gremios, además, organizaban sus propias procesiones y bailes. Bueno, pues con todo esto visto, vamos a la parte práctica. Cuarto punto, un análisis tipo Pau sobre la estructura social. La pregunta es la siguiente. Describa la estructura de la nueva sociedad urbana medieval, diferenciando sus principales grupos y la situación de las minorías. Una respuesta modelo comenzaría definiendo el patriciado urbano. Se trata del grupo minoritario dirigente integrado por los miembros más ricos de la sociedad, grandes comerciantes, banqueros y los directores de los gremios principales. Su poder económico se traducía en poder político, ya que acaparaban el gobierno de la ciudad. En segundo lugar, se analizaría el común. Este grupo incluye a todo el resto de la población urbana, constituyendo un conjunto muy heterogéneo. Su jerarquía interna abarca desde los maestros de gremios y pequeños comerciantes, pasando por oficiales y aprendices, hasta los criados y la población marginada sin trabajo. Para concluir, es necesario abordar la situación de las minorías. En algunas ciudades existían minorías, principalmente de judíos, que vivían segregados en barrios específicos, las juderías o aljamas. Sus actividades económicas se centraban en el préstamo, el comercio, la artesanía especializada y la práctica de la medicina.
Pasamos al segundo análisis práctico, el quinto y último punto, enfocado en la vida y el papel de la mujer. La pregunta es, analice el papel de la mujer y las características de la vida cotidiana en la ciudad medieval. La respuesta debe estructurarse en varias partes. Primero, el papel de la mujer. Se explicaría que la mujer, en la ciudad, solía compartir el oficio de su padre o esposo. Sus oficios se clasifican en dos tipos: los ligados a la profesión familiar, como orfebres o pintoras, y los oficios independientes o de servicio, como lavanderas, curanderas o parteras. Segundo, las características de la vida en la calle. La vida cotidiana se desarrollaba en calles y plazas, que eran espacios bulliciosos. La calle era tanto un lugar de trabajo, con artesanos y venta ambulante, como un espacio social, con juglares o siervos huidos. Y, fundamental, la ciudad ofrecía una vía a la libertad para los siervos que lograban permanecer en ella un año y un día. Y tercero, el contraste que suponían los días de fiesta. Estos días transformaban la ciudad. Las calles se limpiaban y se adornaban con tapices, la vida social se intensificaba y los gremios organizaban eventos comunitarios como procesiones y bailes, donde todo el mundo lucía sus mejores ropas. Y todo este análisis nos lleva a una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. ¿Fue la ciudad medieval un espacio de mayor libertad y oportunidad en comparación con el campo feudal, o fue simplemente una nueva forma de precariedad y de control social?